Más de 100 impartidores de justicia se reunieron en el cuarto Congreso Nacional de Coordinadores de Jueces y Magistrados con consejeros de la Judicatura Federal. Conversamos con algunos de ellos sobre la función jurisdiccional, qué fue lo que los motivó a ser juzgadores, cuáles son sus funciones y cuál es su compromiso con la sociedad. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. Estamos conversando con el magistrado de circuito Carlos Soto Morales a propósito de la función jurisdiccional. Magistrado, bienvenido. Gracias, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva usted de servicio en el Poder Judicial de la Federación? Yo entré al Poder Judicial cuando tenía 19 años, apenas estaba cursando el segundo semestre de la carrera, entonces desde aquel entonces ya junté 25 años de servicio en efectivo. ¿Cómo fue o qué lo motivó a dedicarse a la carrera judicial? ¿Cómo fue que llegó a ser juez? Cuéntenos. Cuando yo entré a trabajar al Poder Judicial, más bien antes de entrar a trabajar al Poder Judicial, yo tenía la idea de ser litigante. Tenía algún primo que me invitaba inclusive a su despacho para trabajar, pero las circunstancias se dieron en un juzgado de distrito, que en ese entonces existían las figuras de los meritorios, que eran los estudiantes de derecho que iban a aprender, ¿no? A hacer sus méritos para en algún momento, ¿no?, entrar al Poder Judicial. Y corrí con suerte porque en ese juzgado yo era el único meritorio y a los 3 o 4 meses, ya no recuerdo más o menos, alguna persona se fue de licencia o renunció y como era yo el único meritorio, me dieron el nombramiento. Bien, ¿cómo llega usted a ser juez? ¿Qué tiene que hacer una persona para llegar a ser juez? Claro, yo estuve con el nombramiento de oficial administrativo, antes se llamaba oficial judicial, que justamente creo que le cambiaron el nombre para diferenciarnos de los Claro, porque policías, había confusión. con los policías judiciales, y duré en ese cargo como 8 años. Hice el examen para ser actuario y estuve de actuario en un juzgado civil aquí en la Ciudad de México. Después de eso regresé a Naucalpan, prácticamente toda mi vida he estado en Naucalpan. Regresé a Naucalpan de secretario en un juzgado de distrito y estuve ahí unos 2 o 3 años como secretario. Después de eso me fui como secretario a un tribunal colegiado de circuito, otros 4 años más o menos, y de ahí se dio la oportunidad que el ministro Mariano Azuela me invitó a integrar su ponencia en el año de 2007 y recién acababa yo de entrar a la Suprema Corte de Justicia cuando el Consejo de la Judicatura Federal convocó a un examen para ser juez de distrito en materia administrativa. Estando en la Corte, el ministro Azuela nos dijo a todos los que éramos sus secretarios, pues si están en posibilidades de inscribirse al concurso, aprovechen porque el ministro estaba a punto de salir de la Suprema Corte de Justicia, porque él si mal no recuerdo, se retiró en el año 2009. Hice el examen con la fortuna de quedar como juez de distrito y mi primera adscripción fue la ciudad de Puebla como juez de distrito, donde estuve 8 años. Hay personas que se preguntan o que solamente visualizan al juez sentado en su escritorio, redactando sentencias, ¿no?, dictando fallos, pero ¿qué es lo que implica para una persona? Ya nos comentó, tienen que hacer cierto recorrido, ¿no?, pasar por ciertos cargos, hacer carrera judicial. ¿Qué retos enfrentan ya cuando están como juzgadores? Yo creo que uno de los principales retos que nos enfrentamos, nosotros estamos muy acostumbrados cuando somos secretarios, cuando somos actuarios, a ver cuestiones, por ejemplo, de índole judicial, jurisdiccional, estudiar expedientes, leer los expedientes, hacer un proyecto de sentencia. Pero ya cuando está uno de juez se enfrenta a otros retos distintos a los que tal vez pues nadie nos prepara, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, una cuestión de capacidad administrativa, porque de repente nos convertimos en líderes, nos gusta o no, somos líderes de todo nuestro equipo de trabajo. Cuando somos actuarios, como somos secretarios, tenemos un personal de 2, 3, 4 personas a nuestro cargo y de repente llega uno a un juzgado de distrito donde puede tener hasta 40 o 50 personas, desde actuarios, secretarios, con todo lo que ello implica, ¿no? Y en cierta manera también es el aumento de la responsabilidad, porque cuando uno es secretario siempre tiene la cuestión de que el que responde, y responde penalmente, administrativamente,
es el juez o es el magistrado, ¿no? El secretario en esa manera está en cierta manera protegido. En cambio, ahora cuando ya es juez y uno empieza a firmar las sentencias, ya sea de un proceso penal, ya sea de un juicio de amparo para dejar a alguien en la cárcel o sacarlo de la cárcel, que es igual de impactante para la vida de una persona, la responsabilidad viene a ser de uno propio, ¿no? Entonces son las cuestiones que a lo mejor no se ven tan de tras bambalinas, que pareciera ser muy fácil estar leyendo y firmando, pero tiene uno que estar pensando que detrás de cada expediente, detrás de cada número, que a veces son muy fríos, hay una persona que está en un sufrimiento a lo mejor mayor o menor, ¿no? ¿Y para esto reciben ustedes capacitación? Nosotros recibimos capacitación, sobre todo de índole jurisdiccional, pero el Consejo de la Judicatura también ve esta cuestión de índole administrativa. Por ejemplo, hemos recibido cuestiones de talleres de liderazgo, de cuestiones de manejo del estrés, hasta del manejo de las interrelaciones personales que están con nuestros colaboradores en la oficina. Un trabajo de equipo. ¿No? Es un trabajo de equipo, a fin de cuentas. El juez es imposible que haga todo, ¿no? Un juez está dictando en promedio 2,000 sentencias al año. Sería humanamente imposible que el juez las escribiera a él solo. Entonces tiene a su equipo de secretarios, de actuarios, que lo están apoyando momento a momento, y es lo que le digo, nos convertimos en líderes, nos guste o no nos guste, y tenemos que asumir ese liderazgo porque se nos puede salir de la mano. Un mal liderazgo implica que después vaya a repercutir negativamente en el trabajo. Magistrado, usted ha sido pues un impulsor de este asunto de las sentencias ciudadanas. Explíquenos qué es y por qué es importante. La cuestión de las sentencias ciudadanas tiene un antecedente desde la década de los 70, sobre todo en Estados Unidos, donde se buscó que todas las cuestiones terminológicas jurídicas fueran de fácil comprensión para todas las personas. Desde la redacción, por ejemplo, de un contrato, cuando usted va a firmar al banco, literalmente las letras chiquitas no solamente son incomprensibles por chiquitas, sino por la manera en que están redactadas, ¿no? Se hablan de cuestiones de cálculos actuariales, de las tasas de interés, que el CAT y cosas así, que a lo mejor se salen del ciudadano común, y no solamente del ciudadano común, ¿no? Puede ser uno un profesionista, puede ser uno licenciado, ingeniero, médico, y no conocer el lenguaje. Entonces eso es lo que se está buscando con este movimiento del lenguaje claro, así se le ha llamado en la mayoría de las latitudes, y aquí en México a lo mejor lo hemos adoptado sobre todo a la cuestión de la rama judicial, esta cuestión de la justicia abierta, que significa que los tribunales nos acerquemos hacia toda la sociedad, y dentro de esta justicia abierta estaríamos hablando de esta subdivisión que sería la redacción de sentencias ciudadanas, es decir, tratar de que nuestras sentencias sean comprensibles para toda la gente, no solamente para el abogado que redactó la demanda, sino que la entienda la persona afectada por esta resolución. ¿Y es complicado hacer esto o qué requiere, qué esfuerzo requiere de todo su equipo de trabajo y del mismo juez o magistrado? No, requiere muchísimo esfuerzo. Por ahí hay un dicho que dice, te escribí esta carta de manera compleja porque no tuve tiempo para hacerla sencilla. Nosotros estamos acostumbrados a redactar de una manera, podríamos decir, arcaica. Seguimos utilizando conceptos como la palabra fojas, que viene del siglo XVIII, y en pleno siglo XXI las seguimos utilizando normal. En vez de utilizar hojas o páginas, seguimos hablando con esa terminología que ya pasó de moda completamente. Estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. ¿Qué otros términos utilizan? No, es que es muy ilustrativo. Es que hay palabras como, por ejemplo, inconcurso. Que dicen, ¿qué es eso, no? Y inconcurso es así como decir de manera clara, es evidente, ¿no? Hablamos también, decimos, la autoridad es contumaz. ¿Qué es la contumacia? Pues, resistirse a cumplir con una sentencia, ¿no? Tenemos las palabras óbice. No es óbice en vez de decir no es obstáculo. Pues, ¿por qué no dices obstáculo en vez de decir óbice? O tratar de buscar otras palabras que sean más accesibles, ¿no? Hace poquito platicaba yo con un amigo de estas palabras que utilizamos. También, por ejemplo, el verbo aducir.
significa decir, manifestar. Y me decía él, no, pero eso es normal, eso está está en la Real Academia Española, en el diccionario. Le digo, sí, pero el chiste que esté en la Real Academia Española, tú no vas con tu esposa y le dices, te voy a decir una cosa, ¿no? Te voy a Sí, decir claro. algo Sí, sí, simplemente, sí. ¿no? El chiste yo creo que es que tratemos de hablar en la medida de lo posible, así como estamos hablando nosotros dos, que ese lenguaje sencillo se refleja en las sentencias, pero cuesta mucho trabajo porque desde que estamos en la universidad, los libros de texto están redactados de esa manera. Nuestros profesores de derecho nos enseñan a que ese es el lenguaje que tenemos que utilizar. Y cuando uno empieza a trabajar en un tribunal, ¿qué es lo que sucede? Se le dicen, el trabajo, los acuerdos o las sentencias se tienen que hacer así. Y uno dice, ¿por qué? Porque así se han hecho siempre. Entonces es un trabajo tan mecanizado que después es muy difícil quitarse esa mentalidad, como se dice coloquialmente, quitarse el chip y decir, no, a ver, vamos a tratar de hacerlo de una manera muy concreta, evitando esas palabras, evitando utilizar cuestiones de índole latín, ¿no? Hay veces que los términos latinos como juristas nos dan una idea, o sea, con unas pocas palabras, un concepto jurídico que comprendemos de inmediato, ¿no? Pero que para el lector común dicen, ¿y esto por qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere ¿no? decir? Porque ¿Me afecta o me beneficia? ni siquiera está en español, ¿no? Está en latín. Entonces se vuelve muy complicado quitarse, porque realmente son vicios. Se vuelve muy complicado quitarlo. Y no solamente es hablar de manera sencilla, sino inclusive cuestiones como hay sentencias, por ejemplo, que exceden las 500, 600 páginas. Es solamente las personas interesadas o un investigador, por ejemplo, de la UNAM o de alguna otra institución académica que estuviera interesada en ese tema, la va a leer. Pero toda la demás gente no va a tener el menor interés. Entonces, desde el tamaño de las sentencias, de cuántas hojas son, eso es lo que hay que ir tratar de compactarlas. Eso sí, sin perder la rigurosidad de ser un trabajo jurídico, a fin de cuentas, y habrá términos que no podemos evitar. Bien, pues nos dio muchísimo gusto conversar con usted acerca de un tema que sin duda es de interés para la gente, ¿no? Cómo podemos tener más fácil el acceso a las resoluciones judiciales, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Estamos con la jueza de distrito Maritrini Juárez González. Bienvenida. Muchas gracias. Pues recientemente adscrita, cuéntanos en qué materia y cómo es que llegaste hasta este cargo. Claro que sí, Vero. Bueno, yo soy juez de control adscrita al Centro Nacional de Justicia especializado en control de técnicas de investigación, arraigos e intervenciones de comunicaciones privadas. ¿Qué retos te plantea estar en ese lugar? ¿Cómo llegaste antes de los retos? ¿Cómo llegaste? Bueno, antes de ser adscrita al Centro de Justicia estuve en un tribunal colegiado en materia administrativa, 5 años. Y bueno, antes de eso fui secretaria de tribunal en un tribunal mixto en San Luis Potosí y antes estuve en la Defensoría Pública, fui asesora jurídica federal. Me comentabas que estabas en materia administrativa. ¿Cómo es que decides pasar de una materia administrativa a lo penal? Sí, bueno, la verdad es que a mí la materia penal siempre me pareció muy emocionante, apasionante, y esa era como la vocación que yo sabía que tenía desde que empecé la carrera. Pero por azares del destino, la verdad es que uno tiene que ir tomando las oportunidades como le van llegando, y las oportunidades me llevaron pues por otros lados. Y ahora que el sistema de justicia cambió y que yo sabía que iba a haber mucha necesidad de muchos jueces, me di a la tarea de volver a lo que más me gustaba, y entonces participé en el concurso. ¿Cómo te preparaste? ¿Fue difícil los exámenes? Algunas personas no están familiarizadas con la forma en que se seleccionan los jueces. Platícanos un poco de esta parte. Sí, la verdad es que sí fue difícil.
En el concurso donde yo participé, me parece que fueron más de 5,000 aspirantes, pero siempre fue mi preparación y siempre todas las cosas, digamos, me han costado mucho trabajo. De hecho, desde antes de entrar al Poder Judicial, pues participé en la especialidad de Secretaría de Juzgado, donde también era una especialidad donde muy pocas personas podían entrar porque los exámenes eran muy difíciles. Entonces, la preparación, la verdad es que sí fue ardua, e incluso participamos, antes de ser seleccionados como jueces de distrito, participamos en un curso de inducción arduo de muchas horas de trabajo, fueron 2 meses de tiempo completo, y bueno, nos prepararon para... Tomamos clases con magistrados, jueces, profesionales del derecho de otros países y de otros estados donde ya el sistema está operando, y la verdad es que el esfuerzo que hizo el Consejo de la Judicatura y el Instituto de la Judicatura Federal para que nosotros tomáramos ese curso tan especializado, ¿A dónde fueron? Estuvimos en el instituto, esos 2 meses estuvimos en el instituto, y además siempre están como muy... preocupados porque esa preparación sea continua. Incluso hace 2 meses estuve en Puerto Rico en una invitación que nos hace la Embajada de Estados Unidos en un curso de 2 semanas, y de la misma forma, la verdad es que el esfuerzo que hace el Consejo, el Instituto e incluso los propios compañeros para lograr, ¿no?, que cubrirnos en las licencias y pues de alguna forma estar cubriendo el trabajo que nosotros tenemos que hacer para poder acudir a estos cursos. La verdad es que me parece muy importante, y además es recíproco porque sabemos que el compañero que nos cubre en algún momento también va a tener... verá la capacitación. Exacto, exacto. Y entonces me parece que es muy importante, y además pues aprovechar todas las oportunidades que nos... Mencionabas tú la transformación del sistema penal acusatorio y que te pareció interesante, ¿no?, apasionante, y eso fue lo que un poco te motivó, pero sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en esta materia. ¿Cómo es que tú te animas a estar de lleno en este nuevo sistema que, aunque tiene sus bondades y todo, pero tiene sus riesgos también? Por supuesto. De hecho, uno de los retos más grandes es la inmediación que tiene que ver con el juez, la publicidad, cómo ahora ya el juez tiene una cara, ¿no?, y la tiene que dar en la audiencia, y la tiene que poner frente al imputado y frente a los familiares y frente a todas las personas que están ahí. Incluso ahora mismo que estábamos platicando sobre en la reunión de coordinadores, muchos jueces se preocupan por su seguridad, justamente porque ahora dicen es que nos encontramos a las familias de los imputados en el estacionamiento o en los elevadores. La verdad es que sí, el riesgo que uno tiene es grande, pero además es también, creo, tan necesario, y la garantía que tienen tanto el imputado como las víctimas, como las personas, el público, ¿no?, los familiares, de estar ahí y de ver quién está juzgando y asumir esa responsabilidad, es justamente, creo que la parte de esa transformación, que efectivamente ponerle una cara al juzgador. Antes los imputados, los procesados nunca veían al juez, veían al secretario, el juez veía el expediente, pero no veía a la persona. Ya solo veían la sentencia. Exactamente. ¿Cómo crees que nos ayude como sociedad este nuevo sistema para estar pues más al tanto de las resoluciones, de cómo resuelven ustedes precisamente, con esto que decías de la publicidad? Sí, no, me parece muy importante, y además me parece que el lenguaje ha cambiado, y uno... antes se dictaban las resoluciones y como eran por escrito, además se utilizaban palabras muy rimbombantes y muy técnicas. Y ahora se trata que las personas efectivamente entiendan que es, y no nada más el imputado, sino además el público, la familia, que efectivamente la justicia sea para los justiciables y para las personas para las que se está dictando. Entonces, me parece que esa es una de las transformaciones, y además que las personas se involucren, que el público, la sociedad, y la verdad es que es un cambio estructural, procesal penal, pero también cultural, y que la gente deje ver la justicia, al menos la justicia penal, porque además es el principio. Entiendo que todas las demás materias van hacia allá,
pero involucrarnos más, ¿no? Porque además que se entienda, porque además cómo los involucrábamos antes si no entendían nada de lo que decían las resoluciones, ¿no? Y finalmente me gustaría que nos comentes, estás en un juzgado especializado, ¿no?, en arraigos, en medidas cautelares, y sabemos que en este caso tienen ciertos horarios. Implica cómo combinas la parte, pues, de tu familia, tus actividades, porque a veces nosotros visualizamos al juez pues solamente dictando resoluciones, pero también tienen vida, son seres humanos. Sí, de hecho es complicado, pero por ejemplo, yo soy mamá de una jovencita de 18 años y la verdad es que desde que empecé mi carrera judicial y desde antes, pues uno tiene que ver la manera, ¿no? De compaginar las dos cosas. Además el apoyo de la familia, la verdad es que es muy importante con un marido o sin un marido, con la familia, la verdad es que es importante tener apoyo y saber que también un poco que los niños se den cuenta, ¿no? De tomar como un ejemplo, que te vean, mi hija todo el tiempo me ha visto trabajando y es el ejemplo que le he dado siempre. Nosotros tenemos unos horarios ahora de 24 por 48 horas. Es decir, están 24 horas corridas. 24 horas corridas. Y bueno, no nada más nosotros, también todo el personal, ¿no? Secretarios, ¿Por qué tienen que tener estos horarios en estos casos? Porque siempre tiene que haber alguien resolviendo. Entonces, empieza un juez a las 8 de la mañana su horario de recibir las solicitudes, lo termina a las 8 de la noche, inmediatamente a las 8:01 empieza el juez que sigue, y así somos. Ahora éramos 6 jueces, ahora somos 8, y ahora se extendieron el tiempo de los descansos, digamos, de 24 a 72 horas. Y bueno, ¿por qué estos asuntos se tienen que resolver de manera inmediata? Se resuelven de manera inmediata. Para unos tenemos 6 horas, para otros 12, para otras 24, pero siempre tiene que haber alguien resolviendo ese tipo de resoluciones, porque además se tiene la urgencia de resolver por el tipo de información que se autoriza a la autoridad pedir, o el tipo de acto que se está controlando. Se necesita que sea de inmediato, ¿no? Para que la investigación del Ministerio Público pues sea eficaz, se necesita que sea de inmediato. Bien, pues jueza Maritrini Juárez González, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Estos comentarios. Gracias, muchas gracias. Ahora estamos conversando con el magistrado de circuito Rogelio Alberto Montoya Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, Vero. Y a propósito del tema de la función jurisdiccional, usted como magistrado, ¿en qué momento decide dedicarse a la carrera judicial? Bueno, mi primera decisión importante de la vida fue saber qué carrera iba a estudiar. Desde la preparatoria decidí ingresar al área de Humanidades en la Universidad de Guadalajara. Y en el área de Humanidades, pues estudia a efecto de ir a la carrera de Derecho, Turismo, Filosofía, y después de haber estudiado las áreas decidí que iba a ir a la Facultad de Derecho. Ya estando en la Facultad de Derecho, también me vino otra inquietud. ¿Me va a gustar la función pública o voy a ser litigante? La coyuntura que se dio en esos tiempos fue que yo tenía un maestro que nos invitó a algunos compañeros a ser colaboradores de funcionarios del Fuero Común. Y en aquel entonces nos llamaban chícharos, auxiliábamos pues en notificaciones, en formular la lista de los expedientes, atender a los litigantes, y de ahí me fue naciendo el amor por el juzgado, por la vida de atrás del escritorio. Yo estudiaba y me iba de auxiliar, y posteriormente, a virtud de la estancia en ese juzgado, el titular me invitó para ser lo que en ese entonces se llamaba oficial mayor notificador en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Sin embargo,
las oportunidades ahí estaban un poco difíciles para acceder a ser secretario y por medio de algunos compañeros, amigos, tuve la oportunidad de llegar a un juzgado de distrito en materia administrativa como actuario judicial. En ese lugar estuve 3 meses, luego quedé desempleado. De nueva cuenta me invitaron a colaborar ya como secretario en un juzgado del Fuero Común. Ahí duré 6 meses y de nueva cuenta me invitaron a colaborar en el año 86 a un juzgado de distrito en el estado de Sinaloa, concretamente en Mazatlán. A partir de ahí, pues entré al Fuero Federal y empecé a conocer a profundidad pues, lo que era el despacho de la función jurisdiccional en el Fuero Federal. En ese mismo estado de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, me ofrecieron ser secretario de tribunal colegiado, del cual fui secretario de acuerdos, y el juez que me había invitado a colaborar con él en el juzgado de Mazatlán tuvo la oportunidad de ser magistrado en Guadalajara, Jalisco, que es mi lugar de nacimiento, y me invitó a colaborar con él. Fueron 12 años aproximadamente los que fui secretario de tribunal y de ahí nació la oportunidad de ser secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una vacante que surgió en el año 99 en la ponencia del señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Estando ya de secretario de Estudio y Cuenta, pues empezamos a participar en concursos para ser juez de distrito. Participé en muchas ocasiones hasta que por fin pude salir triunfador. Me nombraron juez, me mandaron al estado de Nayarit como juez en materia mixta sin penal y después de 6 años y medio de colaborar con el Poder Judicial como juez de distrito, concursé para ser magistrado de circuito. En estos momentos estamos a punto de cumplir 1 año ya como magistrado de circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. Magistrado, yo de la plática que he tenido con sus colegas, con usted, puedo percibir que jueces y magistrados tienen esa vocación de servicio, ¿no? Usted decía, vamos tomándole cariño al Poder Judicial de la Federación. Así es. ¿Qué hace un magistrado de circuito? ¿Qué asuntos se resuelven? ¿Qué retos le plantea la función de magistrado? Bueno, en el caso mío se trata en estos momentos de un tribunal mixto. La preparación, el estudio es exhausto porque son todas las materias. Con independencia que hayamos en algún momento tocado poco esa materia, pues tenemos que estudiar mucho. Los retos son procurar que nuestros colaboradores hagan buenos proyectos, seguirlos motivando, a que vayan creciendo, que estudien muy bien el asunto, que nos presenten un proyecto importante, bien hecho y que nosotros logremos atinar a una decisión jurídica apegada a derecho, fundamentada con la jurisprudencia de la Suprema Corte, de tribunales colegiados, de los plenos de circuito. Es tener una gran dedicación, un gran cariño, una gran responsabilidad de procurar que el asunto, hasta el más sencillo que tengamos, cumpla con los estándares de profesionalismo, de excelencia, cuidar todos los detalles a efecto de cumplir con nuestra labor, que es una responsabilidad grande. ¿Por qué es importante la carrera judicial? Mencionaba usted, estuvo como secretario en un tribunal antes de llegar a ser un juzgador. ¿Por qué es importante esa preparación que se va dando aquí en el Poder Judicial? Es que es muy diferente la visión. Entiendo yo que hay casos excepcionales y grandiosos de compañeros que probablemente nunca pisaron un juzgado, ni de fuero común, ni de fuero federal, llegaron como defensores de oficio, por ejemplo, o siendo secretarios de colegiado, concursaron y fueron magistrados, o siendo secretarios de la Suprema Corte, concursaron y enseguida fueron magistrados y no fueron jueces de distrito. Yo creo que a esto hay que tenerle mucho amor. Yo creo que la vocación es importantísima y es importantísima en la medida de que cuando llegue el sábado
de que cuando llegue el domingo, el día festivo, el compromiso social, no tenga uno dolor de no asistir a virtud de la responsabilidad que tiene. Creo que eso nos pasa a todos, sobre todo cuando estamos fuera de nuestro hogar, en el que nos perdemos graduaciones de los hijos, bodas de los hermanos, sepelios de compañeros y muchas cosas importantes, y tenemos que contar con una preparación emocional extraordinaria para decir, bueno, no se pudo, yo sigo trabajando, discúlpenme, pero obviamente la labor jurisdiccional es muchas veces más importante que algún evento social, ¿no? Y en su caso usted está en un tribunal mixto. Mixto. O sea que de igual modo le puede tocar en una materia que en otra, no está como solo especializado en una Así materia. es. ¿Qué reto le plantea? Pues es un plus en la medida de que tenemos que estar preparados en todas las materias. Es más complicado, ¿no? Es más que si fuera complicado. solamente penal, por ejemplo. Exacto, exacto. Los tiempos que vivimos en las reformas penales nos dan la responsabilidad de ver más constancias. Por ejemplo, en el nuevo sistema de justicia penal, pues lo que nos llega a nosotros son discos que nuestros colaboradores, nuestros secretarios tienen que escuchar. Discos a veces son 2, pero a veces son 5, a veces son 10 discos en un solo proceso, y que se tienen que analizar a fin de construir un proyecto para presentarlo al magistrado. Y todas las materias son todas las materias. Así que en ese sentido tenemos variedad. ¿Sí? Sí, pues hoy vemos, en la misma sesión vemos penal, civil, laboral, mercantil, familiar, y pues eso enriquece la experiencia. ¿Y cómo se preparan? ¿Cómo se capacitan para estar listos para igual resolver un asunto civil que un penal? Pues toda la legislación que hay aplicable al respecto, junto con la jurisprudencia. Finalmente, si nos tratan de un asunto, vamos a decir, familiar, pues vamos a estudiar la legislación local, vamos a ver qué dijo la Corte o el Pleno de Circuito o otros tribunales colegiados sobre el tema. De tal forma que si no hay nada que nos pueda ayudar a resolver un asunto, lo tenemos que resolver nosotros con nuestro criterio, con nuestra experiencia, con lo que nos da nuestra historia laboral o experiencias personales sobre el punto, para poder resolver lo mejor posible un expediente. Y además, en un colegiado somos 3, y lo que no aporta un compañero lo aporta otro. Y si finalmente no estamos convencidos del criterio que se presentó, pues tenemos la posibilidad de aplazar o retirar el asunto para replantearlo de alguna otra forma. Y tomar una mejor resolución. Y tomar una mejor decisión, así es. Magistrado, pues le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros para que la gente que nos sigue en Canal Judicial pues conozca un poco más del trabajo que hacen los magistrados de circuito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Seguimos conversando sobre el tema de la función jurisdiccional, y en esta ocasión nos acompaña la jueza de distrito Ileana Moreno. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Jueza, coméntanos, ¿qué fue lo que te motivó a hacer carrera judicial? Bueno, uno de mis primeros trabajos, de hecho mi primer trabajo en el Poder Judicial, fue en el Instituto de Concursos Mercantiles, que es un órgano que también pertenece al Poder Judicial. Pero a mí me tocaba ver toda la parte de contestar las cosas que llegaban de los juzgados. Entonces era un trabajo muy bonito, y ahí empecé a ver y a tener la experiencia y el contacto con los acuerdos y con todo lo que es un proceso. Entonces ahí, trabajando ahí, había una especialidad del Instituto de la Judicatura que estaba abierto a personal del Poder Judicial. Me inscribí y después de eso empecé a trabajar en tribunales colegiados. Y ahora, en tu experiencia, ¿qué retos se plantean para ser un juez? Platicando con tus colegas jueces y magistrados, hablan de la vocación de servicio, de que merece cierto sacrificio de la vida personal. ¿Qué retos se han planteado para ti? Sin duda. Y bueno, primero hay que estudiar mucho y siempre estar actualizándose.
Primero, para resolver de la mejor manera los casos concretos, pero también porque las leyes y sus interpretaciones van cambiando con el tiempo. Entonces, tenemos que estar en continua capacitación y en continuo y en cursos, y no pensar que ya lo sabes todo, porque no es así. Siempre hay algo nuevo que aprender y siempre hay algo nuevo que a su vez tratar de transmitir a otras personas. Y en este tema que tocas, ¿qué papel juega el Instituto de la Judicatura Federal? Es de lo más importante porque es la casa de estudios de todo el Poder Judicial de la Federación. Te puedo asegurar que todos hemos sido alumnos ahí, y también muchos hemos tenido el privilegio de haber sido invitados a dar clases también ahí. Entonces es una cosa muy bonita, porque es una oportunidad de dar y de regresar lo que a ti te han dado. El instituto tiene su curso básico para secretarios del Poder Judicial de la Federación, también tienen un curso de formador de formadores para quienes son académicos, profesores, y a ti te ha tocado vivir las dos partes, ¿no? Mencionabas como alumna y como profesora. Así es. Cuéntanos tu experiencia. Como alumna de la especialidad, que es ahora el equivalente de lo que es el curso básico, y bueno, ser alumna es un gran compromiso, porque tienes que quedar, digamos, tienes que estudiar, tienes que pasar tus materias, y ese curso a quien está dirigido es a gente que quiere después trabajar como secretaria, como secretario en el Poder Judicial de la Federación. Y un dato que no es muy conocido, pero que es muy importante, es que este curso no solamente está abierto a gente que ya trabaja en el Poder Judicial, sino que cualquier abogado que reúna los requisitos de la convocatoria puede solicitar el ingreso, y eso es algo muy importante y que además enriquece mucho las discusiones. Cuando hay alguien que viene de un despacho, o que hay alguien que viene del SAT o de alguna otra institución. Y por otro lado, en la parte de ya dar clases en los cursos, pues como te digo, es una gran satisfacción poder ahora devolver un poco de lo que te han dado. Pero debe ser todo un reto, ¿no? En el caso de los profesores, porque como mencionabas, no son personas, los alumnos, no son personas pues improvisadas o estudiantes, ¿no? Claro. Son personas que ya tienen experiencia, son jueces inclusive. No necesariamente, pero sí son gente que ya son licenciados en Derecho. Entonces, claro que tiene un reto adicional por varios motivos. El primero de ellos, pues, es que sigues teniendo tu trabajo, ¿no? Al final es una carga adicional, pero que uno emprende con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad, que no solamente tienes que llegar a tu oficina a hacer tu trabajo diario, sino que además tienes que preparar la clase y después dar la clase, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita. Además del instituto y de los cursos y los diplomados y las conferencias, ustedes dentro del Poder Judicial de la Federación también tienen congresos nacionales, internacionales, van abordando temas de coyuntura. Cuéntanos un poco de esa experiencia en la que también has participado. Bueno, estos son muy importantes porque son cuando tienes el tiempo de reflexionar sobre algunas cuestiones que a lo mejor en el día a día no puedes sentarte a pensar. Cosas un poquito más, a lo mejor en algunos casos abstractas, como por ejemplo, qué tipo de poder judicial queremos, las discusiones que se han dado en distintos lugares entre que si queremos jueces que más bien interpreten tomando en cuenta la intención del legislador o tomando en cuenta criterios de distinta índole. Entonces es una discusión un poquito más de raíz de qué es lo que queremos como Poder Judicial y qué justicia queremos. Entonces también es una gran recompensa poder sentarte y pensar con un poquito más de detenimiento qué tipo de justicia queremos en el país. ¿Tú qué le comentas a las personas que no están familiarizadas, que no tienen familiares abogados, ¿no? Gente cercana al Poder Judicial que no lo conoce tan bien, sobre las funciones que ustedes realizan? El tiempo que dedican, por ejemplo, ¿no? Ya nos comentabas a capacitarse, pero ¿cuánto tiempo le toma, ¿no? En tu vida cotidiana, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu trabajo como jueza? Pues mucho tiempo, ¿no? Al final todos tenemos familias que son muy comprensivas de varias cosas. Primero, que nos apasiona nuestro trabajo. Segundo, que tenemos un compromiso con el país y que, bueno, habrá días que no llegamos a comer o a cenar a la casa, pero al final estamos haciendo cosas que son importantes porque son para la justicia. Y
Parecería que es difícil de explicar porque hay cosas que son muy técnicas. Sí es cierto, por ejemplo, el juicio de amparo tiene muchos tecnicismos, pero al final todo se reduce y todo juicio, todo proceso judicial se reduce a que hay un conflicto entre personas y hay que resolverlo. Entonces se trata de una noción muy elemental de justicia y de a quién le das la razón, por qué y con fundamento en la Constitución y en la ley. Entonces, al final, digamos que a lo mejor explicar una clase de amparo puede llegar a ser complicado, pero no la noción elemental de lo que estamos haciendo aquí es justicia. Y finalmente todas sus resoluciones pues impactan en la vida de las personas, aunque a veces se resuelven pues casos concretos. Por ¿no? supuesto, y además estamos muy conscientes que bueno, que aunque nosotros muchas veces lidiamos con expedientes, no es un expediente lo que tenemos enfrente. O sea, estamos muy conscientes de lo que está en juego puede ser la libertad de una persona, su patrimonio, y con esa responsabilidad asumimos y tomamos las decisiones, que a veces es difícil de tomar, pero bueno, pues esa es la naturaleza de nuestro trabajo. Bien, pues jueza Ileana Moreno, muchísimas gracias por compartir estas experiencias con el auditorio de Canal Judicial. Al contrario, gracias por la oportunidad. Muchas gracias.